Amigos, lo que ayer parecía impensable, hoy se ha convertido en una realidad aterradora. Una frase, lanzada como un desafío, y el mundo se detuvo en espera. Dmitry Medvedev ha recordado públicamente a Donald Trump el sistema, perímetro, conocido en Occidente como mano muerta. ¿No se escuchó la advertencia en Washington? El exoficial de inteligencia de la Infantería de Marina de Estados Unidos, Scott Ritter, está seguro, no son solo palabras, es una señal de SOS, dada en un lenguaje comprensible incluso para aquellos que viven en un mundo de ilusiones. A Trump no le quedan otras cartas que la amenaza de una guerra nuclear, constata el experto. Mano muerta no es un cuento de terror del pasado, sino un sistema modernizado de represalia, el último recurso de la razón en un mundo enloquecido. Una red de complejos autónomos, lista para responder a una agresión total, incluso si todo el mando ha sido destruido. Pero, ¿entenderá Trump esta señal? Ritter duda, él piensa en términos de un acuerdo, y esto es geopolítica con consecuencias duras. En la Casa Blanca, al parecer, han olvidado con qué están tratando, agitando una linterna ante un tren que se aproxima. Solo queda esperar que, en el entorno de Donald Trump, haya alguien que aún recuerde el equilibrio nuclear. Alguien que no considere perímetro una invención y que pueda explicar al presidente las consecuencias de jugar con fuego. Porque la próxima vez, Dmitry Medvedev podría no advertir. Y el sistema no pregunta, simplemente ejecuta el algoritmo programado en él. En eso radica su horror, actúa cuando todos los demás ya son impotentes. La fuerza no es una demostración de músculos. La fuerza es saber cuándo detenerse. Solo queda esperar que esta comprensión llegue antes de que perímetro pase de ser un sistema de disuasión a un ejecutor implacable de una sentencia. Y esto es lo que dijo el oficial retirado de inteligencia de la Infantería de Marina de Estados Unidos, Scott Ritter, y es extremadamente interesante, todo esto parece un gesto de desesperación. Simplemente no le quedan otros ases en la manga. ¿Con qué más puede asustar a Rusia si quiere seguir presionando? ¿Con un ejército que, en esencia, no existe? ¿Apostando por algún país como instrumento para agotar a Rusia? El estrangulamiento económico no funcionó. Nada funcionó. Si su estrategia es obligar a Rusia a capitular, el único argumento es blandir el garrote nuclear. Y, me parece, eso es exactamente lo que está haciendo ahora. En Moscú lo entienden perfectamente. Y, de hecho, la publicación de Dmitry Medvedev en redes sociales con referencia a la mano muerta no son solo palabras lanzadas al viento. Es una señal clara. Cuando un expresidente ruso recuerda tal sistema, significa, estamos listos, no crucen la línea. Esto ya no es ni siquiera una amenaza, es el límite de lo permisible. Algo así como, pueden borrarnos de la faz de la tierra, pero ustedes mismos perecerán, y con ustedes toda su civilización. Bienvenidos al apocalipsis. Y toda esta retórica se desarrolla en el contexto de nuevos ultimátums de Trump. Primero 50 días para terminar el conflicto, luego 10. Y la pregunta es, ¿qué pasará después de esos 10 días? Son posibles 3 escenarios. Primero, otra ronda de sanciones. Pero estas, al parecer, ya se han agotado y solo mostrarán a Trump como un malintencionado impotente. Segundo, nuevos suministros de armas. Pero, ¿dónde está el límite? ¿Cuánto más se puede enviar allí? Y tercero, el más peligroso, la intervención directa. Algo que Lindsey Graham recibiría con entusiasmo. Por ejemplo, un ataque a los centros de toma de decisiones, como les gusta decir. Pero, además de las palabras de Medvedev, ¿hubo alguna otra reacción por parte de Rusia a este ultimátum de 10 días? Sí, y muy reveladora. La noche reciente se llevó a cabo un ataque masivo contra Odessa. Además de los JAN, se lanzaron 13 Iskander-M contra un objetivo específico. Esto claramente no parece un intento de reducir la tensión. Es una escalada demostrativa. El mensaje es extremadamente claro, sus plazos no nos importan. Actuaremos según nuestro propio plan. Con este enfoque, no hay razón para creer que Moscú tenga la intención de sentarse a la mesa con Trump. Y el propio Trump, al parecer, lo entiende. Actualmente se discuten algunos proyectos de ley en el Congreso, pero están lejos de los aranceles del 500% que anhela Graham. Los documentos solo mencionan que el arancel puede aumentarse de 0 a 500%.
Y de cero significa que el presidente puede no hacer nada en absoluto. Parece que Trump se deja espacio para maniobrar. Probablemente espera que Rusia se asuste con las sanciones secundarias y quiera volver a las negociaciones. Pero personalmente, lo dudo. Y China difícilmente cederá, y Brasil tampoco. India es una cuestión más compleja, pero incluso si alguien dudara, no cambiaría la naturaleza sin salida de toda la estrategia. Todo lo que le queda a Trump es volver a ganar tiempo, posponer plazos, lanzar últimas advertencias. Pero esto tampoco puede durar indefinidamente. Si todas las opciones se han agotado, ¿qué sigue? ¿Reconocer la derrota? ¿O ir a por todas según el escenario ideado por algunos halcones en la Casa Blanca? Los líderes occidentales, al parecer, olvidan que para Rusia la desaparición de la diplomacia es un detonante doloroso. Después de todo, Sergei Lavrov lleva décadas repitiendo lo mismo, justo después del final de la Guerra Fría. Todo salió mal. Se dejó de negociar, de discutir cuestiones de seguridad, de buscar compromisos. Solo se recurrió a ultimátums, amenazas y chantaje. Lavrov lo dice constantemente. Y Moscú ha subrayado repetidamente que tal enfoque es inaceptable. Y aquí estamos de nuevo, tienen 10 días para terminarlo todo. Luego, la retribución. ¿Qué retribución? Se desconoce. Pero, ¿por qué empezar las negociaciones con chantaje? Si realmente quieren un diálogo, invitan a la mesa, no agitan los puños. Trump vuelve a fingir que Estados Unidos no tiene nada que ver. Como si el conflicto fuera algo aparte, donde Washington juega el papel de observador externo, aunque en realidad interviene activamente. Está claro que quiere reservarse el derecho de decir, yo lo arreglé todo. Pero al mismo tiempo, quiere mantenerse al margen para que no se le asocie con el inicio de este conflicto. Aunque ahora es claramente su juego. Lo está haciendo suyo, y cada paso lo arrastra más y más profundo en la trampa de sus propias palabras. ¿Qué pasará cuando las sanciones fallen, y fallarán? ¿Qué pasará cuando Rusia ignore toda esta presión y diga, ¿y qué? ¿Qué entonces? ¿Admitir que todo fue un farol? ¿O volver a hacer algún gesto llamativo? ¿Pero cuál? Por ejemplo, hace unas semanas, el general Donahue admitió seriamente un ataque a Kaliningrado. Así están las cosas. En el aire no solo se siente una tormenta, sino una verdadera tormenta nuclear. Da la impresión de que se trata de algún territorio lejano, como si Moscú no fuera a responder a la agresión. Y esto ya no es solo una disputa verbal, es un deslizamiento hacia una zona peligrosa, donde el ego desmedido de una persona puede convertirse en una catástrofe universal. ¿Acaso Trump se ha rodeado de un equipo de rusófobos fanáticos? ¿Es esto algo nuevo o siempre ha sido así? De hecho, durante su primer mandato, él mismo admitió que figuras como Bolton fueron un error. Dijo que él interpretaba el papel del policía bueno, y ellos el de los malos. Y ahora, al parecer, él mismo encarna sus escenarios más descabellados. ¿Cómo se explica esto? Desde el sentido común, de ninguna manera. No se ajusta a la lógica ni en el contexto de la política exterior, ni en los intereses de la seguridad nacional. Pero si se mira la situación a través del prisma de la política interna, entonces todo encaja. La rusofobia se ha convertido en una herramienta política conveniente. A decir verdad, solo unos pocos en Estados Unidos entienden realmente qué es Rusia, qué representa. La mayoría reacciona de forma refleja, a nivel de instintos. Si se pregunta, ¿quieres una guerra nuclear?, la respuesta será inequívoca, no, por supuesto. Pero si solo se pregunta, ¿Putin es malvado?, el 90% de los encuestados responderá sin dudar, sí. Y pocos podrán explicar por qué. Simplemente repiten lo que escucharon en las noticias. Es un automatismo inconsciente. En medio de tal percepción, incluso la estrategia más fallida puede pasar por aceptable, porque nadie se molesta en evaluarla con sobriedad. Donde debería haber cálculos fríos y análisis profundos, reinan las emociones y los clichés gastados. Y en esto radica toda la tragedia. Mientras dentro de Estados Unidos no haya una demanda de una agenda de paz, el presidente no tiene ningún incentivo para cambiar de rumbo. Y un día nos despertaremos, o no nos despertaremos en absoluto. Y, por último, díganme honestamente, ¿realmente creen que Trump entiende algo de Rusia?
A juzgar por sus declaraciones, apenas se orienta en la realidad. Afirma que las economías de Rusia e India están muertas. Declara que las pérdidas de Rusia son colosales. Propone introducir observadores europeos para forzar una tregua incondicional, como si Rusia siquiera fuera a discutir eso. Todo esto se asemeja a un conjunto caótico de ideas inconexas, carentes de toda lógica. Da la impresión de que no comprende cosas elementales, confunde lo deseado con lo real. Tiene su propia realidad, y, lamentablemente, intenta arrastrar a todo el mundo a ella. Entonces, vayamos directamente al grano. Dmitry Medvedev ha reaparecido en la arena política, y esta vez no con declaraciones vacías. Su reciente mención del sistema a perímetro sonó como una amenaza directa a Estados Unidos. Y esto fue una respuesta a los últimos pasos de Trump. Scott Ritter, sin duda. Y, debo admitir, me asusta que a una reacción tan dura de Medvedev nos haya empujado no un halcón de la administración Biden, sino precisamente Donald Trump, un hombre de quien se esperaba algo completamente diferente. Llegó al poder con lemas de paz, habló de la posibilidad de llegar a un acuerdo con Rusia, criticó el militarismo. Pero, ¿qué vemos al final? Escalada, provocaciones y, en esencia, una ignorancia total de la lógica básica de la disuasión. Y aquí está el resultado. Rusia saca de las profundidades de su arsenal estratégico su baza más temible, la mano muerta. Asterisco asterisco presentador asterisco asterisco, ¿qué dijo exactamente Medvedev? Asterisco asterisco Ritter asterisco asterisco le recordó al asterisco establishment asterisco estadounidense, y lo hizo a través de las redes sociales, subrayo, públicamente, la existencia del sistema perímetro. Esta es una señal de que, en caso de un ataque a gran escala contra Rusia, incluso si toda su dirección fuera destruida, Estados Unidos no podría evitar un ataque de represalia. No es una amenaza al estilo de nosotros apretaremos el botón primero. No, es un recordatorio de que destruir a Rusia y quedar impune es imposible. Técnica, física y estratégicamente. Asterisco asterisco presentador asterisco asterisco, ¿y usted cree que esta señal está dirigida precisamente a Trump? Asterisco asterisco Ritter asterisco asterisco sin duda. Sus declaraciones y acciones fueron el detonante. Su intento de imponer un ultimátum a Rusia al estilo de, o capitulan, o intensificaremos la ayuda militar a cierto país, es el colmo de la ingenuidad política. Estoy decepcionado. Trump prometió devolver a Estados Unidos a una política de sentido común, pero en cambio, se involucra en el mismo escenario que vimos con Obama y Biden, solo que de una forma aún más agresiva. Asterisco asterisco presentador asterisco asterisco, ¿qué es este sistema, perímetro? Muchos todavía dudan de su existencia. Asterisco asterisco Ritter asterisco asterisco el sistema es absolutamente real. Fue desarrollado en la Unión Soviética en los años 70. Su esencia es simple y al mismo tiempo terriblemente eficaz. Perímetro es un sistema automatizado de contraataque nuclear. Imaginen, el país ha sufrido un golpe devastador. Todos los centros de control han sido destruidos. El presidente, el Estado Mayor, el mando, muertos. ¿Qué hace un Estado normal? Tritura. Pero no Rusia. El sistema perímetro tiene sensores incorporados que analizan la actividad sísmica, el fondo de radiación, las interrupciones en las comunicaciones. Si la combinación de estos factores indica un ataque masivo, el sistema lanza automáticamente misiles de mando. Estos no llevan ojivas nucleares. Su tarea es transmitir a través de canales protegidos la señal de abrir fuego a los silos que hayan sobrevivido. Esto no es un argumento de una película de ciencia ficción. Es una tecnología real, capaz de garantizar la retribución incluso después de la desaparición de un país. Asterisco asterisco presentador asterisco asterisco, ¿por qué es precisamente Medvedev quien habla de esto ahora, y no Putin o Shoigu? Asterisco asterisco Ritter asterisco asterisco porque Medvedev, por extraño que parezca, posee mayor libertad de expresión y menos restricciones diplomáticas. Puede permitirse decir lo que el Kremlin oficial prefiere callar por ahora. Su papel es ser el policía malo en este juego. Él verbaliza lo que ya se discute desde hace mucho tiempo en los gabinetes de Moscú. Sus palabras son una especie de sondeo. Envía una señal, observa la reacción, y de este modo, reduce el riesgo de malentendidos. Este es un elemento importante de la disuasión nuclear, asegurarse de que el adversario entienda claramente dónde está tu línea roja.
La cosa se pondrá aún más interesante, amigos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al parecer, se ha enfrascado en una disputa verbal sin ser plenamente consciente de con quién está tratando. Sus intentos de mostrar fuerza en las redes sociales, quizás, impresionan a la audiencia interna, pero fuera de Estados Unidos provocan más bien sonrisas irónicas. En respuesta a otro mensaje furioso de Dmitry Medvedev, Trump comienza a asustar a Moscú con submarinos nucleares, como si no estuviéramos en el siglo XXI, sino en el apogeo de la Guerra Fría. La declaración de Trump de que tuvimos que hacerlo por la seguridad del pueblo estadounidense se convirtió en otro ejemplo de cómo las emociones prevalecen sobre el pensamiento estratégico. Es sorprendente que un hombre que aspira a ser el líder del mundo libre no se haya molestado en informarse sobre lo que representa el sistema de ataque de represalia ruso. Y aquí entra en escena la mencionada publicación de Medvedev, en la que recordó inequívocamente la existencia de la mano muerta. El sistema perímetro, conocido en Occidente como asterisco de Djan asterisco, no es una leyenda ni propaganda. Es un elemento real y existente, uno de los más aterradores de la estabilidad estratégica. Este sistema no requiere la participación humana para llevar a cabo un ataque de represalia en caso de la destrucción total de la cúpula del país. Es un mecanismo documentado, desarrollado en los años 80, modernizado y que sigue en servicio activo. La tarea del sistema es excluir una situación en la que un ataque sorpresa prive al país de la capacidad de responder. Incluso si todos los centros de decisión fueran destruidos, el sistema determinará automáticamente el hecho del ataque y transmitirá las órdenes para el lanzamiento de misiles. Claro, Donald Trump podría no haberlo sabido. A él, al parecer, no le da tiempo para leer informes, porque tiene Twitter. Pero en este contexto, la publicación de Medvedev no es solo una amenaza excéntrica, sino una especie de señal: no jueguen con fuego. La disuasión estratégica rusa no se basa en palabras, sino en tecnologías que los estadounidenses, al parecer, han dejado de tener en cuenta y respetar desde hace tiempo. Peter Sutcliffe, al comentar la situación, señaló la falta de información precisa sobre el tipo de submarinos que Trump supuestamente envió. Ni la zona de despliegue, ni el armamento, ni los plazos, nada concreto. El presidente de la mayor potencia simplemente lanza frases grandilocuentes al aire, sin que nada las respalde. Si esto fuera un asterisco stand-up asterisco, el público se reiría. Pero cuando el jefe de Estado se dedica a este tipo de cosas, resulta inquietante. La confianza en Estados Unidos sigue disminuyendo. Mientras Medvedev publica una frase siniestra tras otra, Trump monta un espectáculo en el que supuestamente protege al pueblo estadounidense de la locura nuclear. Pero en realidad, todo se convierte en un farol peligroso. En política internacional, las palabras son una moneda. Y si una y otra vez se gasta en promesas vacías, en un momento de crisis real, simplemente no quedará confianza. Además, como demuestra la práctica, los rusos no suelen entrar en pánico por los movimientos de submarinos estadounidenses. Al contrario, lo perciben como un motivo para fortalecer sus posiciones y demostrar sangre fría. La respuesta de Dmitry Medvedev no es un arrebato emocional casual, sino parte de una estrategia bien calculada. Es una demostración de que Rusia tiene los recursos, la tecnología y, lo que es más importante, la voluntad política para una respuesta adecuada. Y si Estados Unidos no está preparado para un diálogo abierto, Moscú lo llevará a cabo en sus propios términos. En este contexto, se hace evidente una sorprendente dicotomía en la política estadounidense. Por un lado, la Casa Blanca insiste incansablemente en su compromiso con la desescalada y la diplomacia. Por otro, su líder lanza desafíos imprudentes una y otra vez. Donald Trump no solo no está dispuesto a respaldar sus amenazantes declaraciones con acciones reales, sino que ni siquiera intenta hacerlas mínimamente convincentes. Surge la pregunta lógica: si Trump realmente quería demostrar fuerza, ¿por qué hacerlo de una manera tan torpe? ¿O es que el verdadero objetivo no es Rusia en absoluto, sino su propio electorado? El espectáculo es un componente importante de la política estadounidense, pero cuando se trata de armas nucleares y estabilidad estratégica, incluso los espectadores más leales comienzan a sentir inquietud. Además, el propio Trump difícilmente habrá olvidado cómo le salió el intento de presentar a Estados Unidos como hegemón en un conocido conflicto. Complicaciones en el ámbito diplomático, caída de los índices de aprobación, creciente fatiga de los aliados de la OTAN, todo esto ya se manifiesta de las formas más inesperadas. Y encima, Medvedev,
siguiendo las mejores tradiciones de presión informativa, echa leña al fuego de la tensión global. Por supuesto, todo esto podría atribuirse a una animosidad personal o a una emocionalidad excesiva de los políticos. Pero si se piensa bien, queda claro, tanto Trump como Medvedev juegan en el mismo campo. Ambos saben perfectamente que sus palabras son leídas por millones, que cada uno de sus mensajes se difunde instantáneamente por todo el mundo. Juegan no solo para los espectadores, sino también para los adversarios. Solo que uno apuesta por la disuasión a través del miedo, y el otro, por una amenaza que ni siquiera los aliados toman en serio. En esto radica el principal problema del actual enfoque estadounidense hacia los riesgos estratégicos. Se ha convertido en un asterisco show asterisco, en un espectáculo en el que las amenazas reales son sustituidas por una retórica vacía. Las palabras son, por supuesto, una herramienta poderosa, pero solo si detrás de ellas hay voluntad política, recursos y una comprensión clara de las posibles consecuencias. Y cuando las palabras son solo el eco de una campaña electoral interna, rápidamente pierden su fuerza. ¿Qué le queda a Rusia? Sigue su propio camino, sin prestar mucha atención a los cambios de presidente al otro lado del océano. El sistema perímetro funciona, los submarinos están en servicio de combate, el mando está al tanto. Y si alguien piensa que un par de tuits emocionales pueden cambiar el equilibrio estratégico, debería revisar sus ideas sobre la seguridad internacional. En Occidente todavía les gusta hablar de desescalada, pero no se ven pasos reales en esa dirección. Washington sigue aumentando su presencia militar en Europa, armando al ya conocido país, organizando demostraciones de fuerza, y luego se sorprende de que Rusia no crea en las buenas intenciones. Quizás es hora de recordar que la diplomacia no son solo discursos grandilocuentes, sino también acciones concretas. Y que las amenazas, especialmente las nucleares, no contribuyen a fortalecer la confianza, sobre todo cuando se pronuncian entre el café de la mañana y un mitin nocturno. En un mundo donde todo se mide por las reacciones a las publicaciones, los me gusta, y los asterisco ratings asterisco, el valor de las palabras se devalúa rápidamente. Especialmente cuando el asunto lo maneja una persona que percibe la política internacional como una extensión del asterisco show business asterisco. Las amenazas de boca del presidente de Estados Unidos, pronunciadas con aplomo, hace tiempo que no se toman en serio ni siquiera dentro de su propia administración. Demasiado a menudo, las frases grandilocuentes no van seguidas de ninguna acción. Y cuando las acciones sí ocurren, las consecuencias resultan ser completamente diferentes de lo esperado. Cuando Donald Trump abre la boca para decir algo contundente, hace tiempo que ya no asusta a nadie, sino que causa más bien perplejidad. Parece que ha confundido las tribunas. Lo que alguna vez sonó como un eslogan incendiario en un mitin electoral, ahora se presenta como un elemento de la política exterior. Solo que la política exterior no es un estadio, y cada palabra, incluso dicha en broma, desencadena una cadena de consecuencias impredecibles. Si antes el público aplaudía la agresión, ahora cada vez más se queda inmóvil con ansiedad. ¿Y si no es una broma después de todo? La reacción de Moscú a estas improvisaciones es un ejemplo de calma glacial. Los comentarios, por regla general, son lacónicos y comedidos. Sin embargo, últimamente, en las palabras de algunos representantes de la dirección rusa ha aparecido una nueva entonación. No irritación, no, más bien un recordatorio irónico de que, a pesar de toda la payasada, alguien debe tener en mente los escenarios para casos de fuerza mayor. Esa misma respuesta de Dmitry Medvedev no fue tanto un arrebato como una señal, chicos, lo vemos y lo entendemos todo. Y si alguien realmente decide ir a por todas, el resultado no serán aplausos, sino un apagón. El problema es que las palabras, una vez que pierden su valor, no pueden recuperarlo, especialmente si se derrochan a diestro y siniestro. Ahora se ha puesto de moda lanzar amenazas como si fuera una forma de aumentar el alcance. Primero se habla, luego se ve cómo reacciona el público. Y solo entonces se empieza a pensar qué hacer al respecto. ¿Estrategia? No, esto es puro asterisco influencerismo asterisco. En el mundo actual, incluso los contratos publicitarios se cierran teniendo en cuenta el impacto en la vida de las personas, incluidas las completamente inocentes. En el contexto de las fronteras difusas de la diplomacia, son especialmente valiosos aquellos que son capaces de ver la realidad detrás de la retórica. Y tanto en Moscú como en Washington, a pesar del aparente caos,
Hay personas conscientes de la responsabilidad de cada declaración pública. Mientras estas figuras permanezcan en sus puestos, el mundo se mantiene unido por un hilo delgado pero fuerte, tensado al límite, pero aún no roto. Preocupa la rápida desaparición de la frontera entre el mundo virtual y el físico. Lo que comenzó como un inofensivo intercambio de opiniones se convierte en una prueba de reacción. Una respuesta débil se convierte en una señal para acciones futuras, entrega de armas, aprobación de resoluciones, imposición de sanciones. Y todo esto puede comenzar con una publicación inofensiva en una red social. Esta cadena se vuelve cada vez más peligrosa, especialmente cuando en sus orígenes hay una persona que no distingue el espectáculo de la realidad. La reciente mención de Dmitry Medvedev del sistema mano muerta no es solo una figura retórica. Es un contorno tecnológico concreto que garantiza una respuesta automática en caso de desaparición del centro de mando. No es una amenaza, sino más bien una advertencia dura. Quizás el último intento de detener a un interlocutor que no entiende el lenguaje de la diplomacia. Muchos tienden a considerarlo solo una demostración de fuerza, un recurso retórico. Pero surge una sensación inquietante, ¿y si esta vez todo no sale según lo previsto? ¿Y si las palabras no son solo palabras? Especialmente cuando provienen de personas para quienes la línea entre la ficción y la realidad se ha desdibujado hace mucho tiempo. Las batallas informativas entre Medvedev y Trump recuerdan a un stand-up político, pero el público cada vez se ríe menos, y cada vez más mira con inquietud. Especialmente cuando se trata de cosas que definen el futuro no de un solo país, sino del mundo entero. Y, al parecer, esto ya ha ocurrido en la historia, pero las lecciones del pasado, al parecer, no se aprenden bien, especialmente si contradicen la narrativa actual.